Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. ¿Saben por qué no oro por la predicación? Porque ya oraron por mí. Y normalmente cuando estoy luchando con el texto y ha sido muy difícil, a veces vuelvo a orar. No porque piensa que falle la oración del diácono que oró por mí, sino porque me estoy tan débil en ese momento posiblemente. Hechos 26, versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? El Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hace 8 días yo comencé haciéndoles pensar en la culpa. La culpa, cuando es sin Cristo, es un pésimo consejero, porque la culpa te lleva a quererte justificar para seguir obrando mal. Sin embargo, la culpa que es en Cristo te lleva al arrepentimiento, a la confesión de pecados y aceptar el perdón de los pecados. Eso es el Evangelio. Conoce a Cristo y sepa que tus pecados han sido perdonados. Esta es la tercera vez que en Hechos de los Apóstoles el doctor Lucas le cuenta a Teófilo la conversión de Pablo. La primera conversión, Dios cuenta la historia a través de Lucas y está en Hechos 9. Nosotros vemos en esos primeros versículos detalles extraordinarios de esta conversión. En Hechos 22, Pablo atestigua a sus hermanos judíos, diciéndole: vengan, ustedes tienen el mensaje incompleto, ustedes son religiosos. ¿Si es así o no es así? Yo escuché la prédica hoy esta mañana, decía: venga, sí Señor, yo creo, yo me arrepiento. Ahora, Hechos 26 nos lleva el mismo relato, pero con otra intención. ¿Se acuerdan frente a quiénes está? Está frente, no, Félix ya no está. Está frente a Festo, a Agripa el rey, el hijo de Herodes, y a Berenice, la esposa. Ambos eran hermanos, hijos de Herodes. Y lo interesante, mis amados hermanos, de esto es que para nosotros poder vivir esta vida, para Dios tenemos que saber quiénes somos. ¿Se han escuchado eso cuando dicen: tú no sabes quién soy yo? Normalmente es cuando alguien que se quiere dar un champú, como que no te metas conmigo. Y yo sí les puedo decir eso: no se metan conmigo, Dios está conmigo. Los va a avergonzar, no porque yo sea bueno, ni porque obre bien,
Dios está obrando en mi vida todos los días de mi vida. Normalmente para humillarme, para bajarme del pedestal que yo me pongo solito y para darme un lugar adecuado. Y Dios llamó a Pablo para eso. Pablo no tenía ninguna culpa de su vida pasada. Él en este relato nos va a decir algo muy importante. ¿Quién es él? ¿Se acuerdan que les dije que vamos a hablar de Hechos en 3 tiempos primero? ¿Quién fui? Hoy nos corresponde quién soy. Mañana no, el próximo domingo vamos a seguir hablando de lo que él tiene que decir. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículos 5 al 10 nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Muchas personas creen que porque dicen yo creo en Cristo es suficiente para ser cristianos. Y yo les voy a decir nuevamente lo que les he dicho en estas últimas prédicas. El diablo también cree en Cristo y le conoce. Él lo puede distinguir. ¿Se acuerdan que los endemoniados de Gadara, o el endemoniado de Gadara, cuando vio a Jesús, se acercó, se arrodilló y dijo: ¿qué tienes contra mí, Hijo del Altísimo? ¿Alguno de los que estaban ahí había hecho semejante declaración? No. En el desierto Satanás se le aparece a Jesús y usa la palabra de Dios, o sea, conoce la palabra de Dios, y lo tienta con la palabra de Dios, porque así es el tentador. Es como aquel que usa la palabra de Dios para obrar mal en su hogar, en la iglesia o en cualquier parte que está en su vida. ¿Por qué razón? Porque no teme de Dios. Por eso Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, muchas gracias. No, tienes que meterlo hacia acá y empujarlo hacia atrás para que no se estire el cable tanto. Listo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Yo quiero que usted se evalúe. ¿Usted está viviendo la fe? Porque usted puede ser como los fariseos. Los fariseos decían: creo en Dios, voy al templo, doy mis diezmos, escucho la prédica o doy la prédica y sigo viviendo como el diablo. Y Pablo le dice a los de Corinto: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Punto y coma. Probaos a vosotros mismos. Abre signo de interrogación. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Por eso nosotros sabemos que el cristiano es cristiano, porque él está viendo a Cristo que está creciendo en él. Ya es una persona con dominio propio. Ya discierne más la palabra. Ya toma decisiones en favor del reino de Dios, no de su propia vida. No es una persona egoísta, no es una persona avara, codiciosa. Es una persona que decide en favor del reino de Dios. Versículo 6. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos en que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Miren, Pablo es un gran escritor. ¿Qué está diciendo? Nosotros los que estamos enseñándoles no somos perfectos, pero nosotros les predicamos la palabra para que vosotros seáis perfectos. ¿Para qué? Para que no obren mal. Esto me parece interesante. ¿Ustedes saben quién son ustedes? ¿Son cristianos? Si usted me dice, soy cristiano porque yo creo en Cristo, está bien.
Pero creer en Cristo no es suficiente. Hay que conocerle y hay que confiar en Él. Hay muchas decisiones que hay que tomar en la vida confiando en Él y no confiando en nosotros. Si yo les digo, a partir de mañana me comprometo y no voy a volver a pecar en lo que estoy luchando, lo más probable es que yo voy a fallar. ¿Por qué razón? Porque mi confesión no está basada sobre Cristo, sino está basada sobre lo que yo me estoy comprometiendo. ¿A dónde yo quiero ir? Preguntarles, ¿Cristo está en vosotros? ¿Ustedes ven a Cristo? ¿Hay una lucha interna en ustedes entre hacer lo que agrada a Dios y no hacer lo que agrada a Dios? ¿Sí se entendió, cierto? Porque tiene que ser la lucha de nosotros. La lucha del fariseo es que no me descubran, que nadie sepa. Soy pecador y ¿qué puedo hacer? Justificarse. Y Pablo exhorta a cada individuo en la iglesia a que se haga esta misma pregunta. Ahora, el cristianismo no se basa en la conducta. Se basa en la realidad de la presencia de Dios en nosotros. Recuerden Mateo 28. El Señor mandó a que todos nosotros fuéramos y prediquemos a Cristo. Eso es verdad. Pero ¿qué es lo más importante de predicar a Cristo que está en Mateo 28? Muy al final. Dicen, vaya y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué sigue? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Recuerden que en Mateo 5, 6, 7 está el Sermón del Monte, está el resumen de todo lo que Jesús enseñó, referente al hogar, referente a la iglesia y referente al Estado. Si alguien no sabe cómo comportarse, échale una leidita a esos 3 capítulos y examínese, ¿Cristo está en mí? ¿Amo lo que Cristo ama? Es muy fácil. Esos 3 capítulos son 4 páginas en la Biblia. 5 cuando mucho, dependiendo qué tipo de letra tenga. ¿Cristo está en vosotros? ¿Ustedes saben quiénes son? Porque si están engañados, pueden parecer algo y no serlo. El que es creyente queda con la última parte, dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué significa eso? Que la presencia del Espíritu Santo está en nosotros. Que cuando nosotros obramos mal, el Espíritu Santo no nos deja. Nos empieza a incomodar, nos empieza a llenar nuestra conciencia de la claridad de que estamos pecando contra Dios, contra el prójimo. ¿Hasta cuándo nos va a hacer la vida insoportable? Hasta que nosotros nos tengamos que arrepentir por la palabra de Dios. Cuando usted no tiene el obrar del Espíritu Santo, anda como Pablo andaba antes de que el Señor lo llamara. ¿Cómo andaba? Orgulloso, prepotente. Él decía, estoy lleno de poderes, de autoridad de los humanos. Perseguía ¿a quién? A los santos, a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque todo fariseo está siempre en contra de la iglesia. Y todo creyente amará a la iglesia. La razón de nuestra vida en este mundo es la iglesia, queridos hermanos. Y cuando digo la iglesia, es la iglesia local, donde nos reunimos para adorar, conocer, aprender y confiar en nuestro Señor. Porque todo el resto de la vida será eso. ¿Te has preguntado alguna vez, ¿soy un verdadero cristiano o soy una falsificación? ¿He nacido de nuevo o solo soy una fachada? Queridos hermanos,
Dios nos empieza a cambiar de adentro hacia afuera. ¿Saben qué es lo más fácil? Cambiarlo de afuera. Llego a la iglesia, hablo como los cristianos. Entonces, aquí en la iglesia no digo una grosería. Acá en la iglesia me comporto bonito. Me visto decente. Me echo colonia, huelo a rico. Voy bañadito. Bien vestido. Y vuelvo al mundo y me comporto como lo que soy. La evidencia la tienes tú. Te pregunto, ¿realmente eres un verdadero cristiano o una falsificación? Aquellos que son cristianos todos los días deben examinarse delante del Señor. Esto es lo que dice el apóstol Pablo cuando escribió a Corinto. Bueno, alguno de ustedes pudiera decirse y preguntarse, ¿cómo puedo saber esto? Y la respuesta está en las mismas escrituras. Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y hoy vamos a aprender algo muy importante. Porque Pablo se va a parar frente a Félix, a Agripa, a Berenice y le va a decir quién soy. Así, Festo, Agripa y Berenice. Y les va a decir quién soy. Ya les dijo quién era. ¿Quién era en el pasado? ¿Cuáles fueron sus pecados? Un hombre religioso sectario. El religioso siempre se va a identificar porque frente a los pecados de los demás es implacable. Les da todo el peso de la ley. ¿Se acuerdan que los fariseos le trajeron una mujer al Señor Jesús? ¿Qué querían que el Señor Jesús hiciera con esa mujer? La trajeron y traían piedras. Yo no creo que habían piedras en el camino tiradas en Jerusalén. Ellos traían las piedras. Y el Señor Jesús dijo, tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Ese es un buen punto para la reconciliación en la iglesia. Uno siempre espera que el otro me pida perdón. La Biblia dice que nosotros debemos aprender a perdonar aun si no nos piden perdón. ¿Por qué? Porque el Señor ya me perdonó muchos mis pecados. El fariseo no, el fariseo, el religioso es implacable. Caigámosles con todo el peso de la ley. Pablo le va a decir a Festo, a Agripa y a Berenice quién es él y a los que están también ahí. Y él se va a poner en pie y si vamos a Hechos 26 y nosotros leemos a partir del versículo 12, él les va a contar que él siendo un hombre religioso, sin la vida eterna, o sea, sin la esperanza de la resurrección, y sin Cristo, pasó algo importante. Y miren que yo les voy a decir algo que ustedes no han notado. Muchas veces cuando nos va bien en la vida, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos salud, cuando nos está yendo bien en la economía, nosotros nos llenamos de tanto orgullo y hacemos planes para no congregarnos, hacemos planes para no leer la Biblia, hacemos planes para no cantarle a Dios, hacemos planes básicamente en tres cosas: para tener la paz del mundo, que eso me parece interesante. El mundo da algo que parece paz, pero no es paz. Bienestar y placer. Hoy domingo muchos están planeando, están viajando para llenar sus ojos de todo lo que ven. O están en lugares para escuchar de todo lo que les emociona. O para tener cualquier acción que les produzca placer, ya sea comer o sexo o lo que sea. Pero en Cristo la Biblia dice que tenemos tres cosas: amor, gozo y paz. Y plenos y de verdad.
Yo les pregunto, ¿usted sabe quién es usted? Porque Pablo sí sabe quién es él. Él se para frente a este grupo y les va a decir qué es lo que pasó con él para dejar de ser lo que era y ahora lo que es no se lo debe a nadie, sino solo a Cristo. Y el versículo 12 dice, ocupado en esto iba. ¿En qué estaba ocupado él? Estaba ocupado en esas tres cosas. A él le daba paz perseguir a los cristianos. A él le daba placer torturarlos hasta que blasfemen el nombre de Jesús. A él le daba bienestar, tanto así que él estaba camino a Damasco. Oigan, y hasta ahora en las tres conversiones no he visto el tal caballo. Acá dice, ¿no? Yo iba a Damasco con poderes y con comisión de los principales sacerdotes. Y hay muchas personas aquí que buscan el agrado de las personas y no de Dios. Dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, no hay caballo, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Iba en gavilla, iba con personas que pensaban lo mismo, planeaban lo mismo. Se confabularon ¿contra quién? Contra la iglesia del Señor. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí. ¿Cuántos cayeron a tierra? Todos. ¿Cuántos escucharon? No, solo Pablo. Solo Pablo. Solo Pablo. Oigan, si Dios habló, ¿por qué solo Pablo escuchó? Muy bien. ¿Quién soy? Punto 1, elegido o escogido. Las dos palabras son sinónimos. ¿Qué es una palabra sinónima? Que suenan diferente, pero tienen un mismo significado. Fonéticamente suenan diferente, pero tienen el mismo significado. O sea, la misma semántica sería, no, semántica no, porque se escribiría igual. No, es el mismo significado. Ahora, ¿ustedes se han preguntado por qué Dios eligió a Pablo y no a otro? ¿Qué tenía Pablo? Casi siempre nosotros pensamos eso. Siempre nos peleamos con eso. Oiga, ¿por qué trajo a esa persona? Y casi siempre nosotros juzgamos a las personas por el pasado. Yo siempre he hablado yo de mi pasado para que sepan de mi pasado. Cosa que si en alguna vez sale la sombra del pasado, usted ya sepa sobre cualquier cosa. Ya están preparados. Yo no fui una mansa paloma. Yo fui una serpiente víbora venenosa. Es en serio. Y los que me conocieron era que los que no me dejaba, los que orgulloso, prepotente, narcisista, ególatra, como es cualquier peruano normalmente. Se siente orgulloso de ser inca y descendiente de los incas. Nacionalista hasta morir. ¿Y Dios sabe qué hizo? Comerme todas mis palabritas. Ese es el proceso de Dios y maravilloso. Les pregunto, ¿por qué Dios escogió a Pablo? Iba con muchas personas, dice en el camino. Tumbó a todos, pero solo uno escogió para que le oyera. Y eso me parece importante. Y la Biblia va a hablar. Acá hay muchas personas, miren queridos hermanos. ¿Saben qué es lo curioso? Cuando escuché Hebreos 9, luego Hebreos 22 del 1 al 5, y me escuché a mí mismo, yo decía, venga, Juan, tú predicas duro. Pero a veces no veo cambio en la vida de nadie. Yo digo, ¿será que no escucharon? Porque creo que Dios me llamó a predicar la palabra, a que escuchen a Dios, no que me escuchen a mí.
Porque las dos prédicas es renuncien a su vida, comprométanse con Dios. Niéguense a ustedes mismos y acepten a Dios. Y parece que lo único que ustedes escuchan es: tus pecados son perdonados, y como fariseos vuelven al próximo domingo. No leen, no oran, no escuchan, no se comprometen. Debe haber fruto. La Biblia dice que aquel que está en Cristo llevará mucho fruto. No obras de la carne. Y siempre la Biblia que habla del pueblo de Dios usa la palabra elegido o escogido. Colosenses 3:12. Solo voy a nombrar 4 versículos. Vestidos pues como escogidos de Dios. Ahora, alguien dice: ¿y cuál es la ropa de los escogidos? Les comunico lo que dice la Biblia. Busquen en su armario el traje de santo y amado. Acá dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Ahora, la palabra santo no es sin pecado, es apartado. ¿Tú sientes que Dios te apartó para que hoy estuvieras adorándole en espíritu y en verdad? ¿Dios es el que te ha traído tus pies? De entrañable misericordia. Otro vestido que tiene que tener el cristiano, el que está lleno del Espíritu de Dios, que Jesús está en él. ¿Eres de esa persona o eres de los que eres implacable, duro? Porque acá dice: ten misericordia. ¿Y de quién vas a tener misericordia? Miren, se las pongo de esta manera. Alguno, y no es para que me respondan, solo para que reflexionen, ¿ha pecado horriblemente en su matrimonio? Y cuando se dio cuenta que pecó, o sea, fue consciente que pecó, ¿qué le dijo? Señor, que me descubran, saca todo a la luz, que lo sepa todo. ¿O qué es lo que pide? Señor, ten misericordia. Si usted pensó algo malo en su corazón, deseó a otra persona o adulteró en su corazón, Señor, perdóname que esto no lo sepa, que mejor dicho, y a veces usted esa misma noche se sueña que lo descubrieron y uno dice: pero yo no hice nada, pero ya pecaste en tu corazón. Qué curioso, ¿no? Que cuando uno peca, quiere misericordia de Dios, pero cuando otro peca, uno dice: que le den con todo el peso de la ley, que lo castiguen, que lo disciplinen. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Qué vestimenta, pastor? Bueno, querido hermano, la Biblia dice: como apartado de Dios, como amado de Dios, de entrañable misericordia. Miren, cuando dice entrañable misericordia, no dice que sea una emoción, porque fácilmente uno tenemos, mire, a nuestro hijo lo cogieron por ladrón, y uno que le dice al policía: Señor, perdónele. Uno que está pensando en no ir a visitarlo a la cárcel. El policía lo descubre que está en contravía, y usted que dice: Señor agente, perdóneme. Y el agente lo perdona. O sea, el agente que quebranta la ley, usted quebranta la ley, no hay consecuencia, usted no aprendió, por lo tanto, va a seguir delinquiendo. ¿Qué evitó? Una multa. ¿Aprendió? No aprendió. La Biblia que dice que nosotros debemos tener entrañable misericordia. La misericordia no es impunidad, es unirme al otro para ayudarle al otro para que salga de su estado de miseria. Dios nos ayuda, queridos hermanos, para salir de nuestros estados de miseria, de nuestras adicciones, de nuestras perversiones, de nuestras rebeldías, de nuestras maldades. ¿Cómo? A través de la palabra, a través de los hermanos, a través de la iglesia. Cuando tú le dices: venga, yo estoy para ti, para orar, para escuchar, no es para ser tu cómplice. Miren, hay matrimonios que son cómplices, no son hermanos que se santifican. Si yo le cuento a mi esposa, y que yo le he contado, y yo le he dicho: es que tengo este deseo y quiero decirle hasta, mire, el abecedario comienza en la A y termina en la Z y me queda corto. Y ya que me dice: Juan, así no se obra. Juan, reflexiona. Dios, ¿qué te pide a ti?
Esa es una mujer de Dios. Una mujer cómplice dice, uy, sí, terrible, ¿cómo te hicieron eso? Se llena de argumentos para que vayas en contra, para que seas implacable. Acá dice que el Hijo de Dios está vestido de entrañable misericordia. Y miren que yo no estoy equivocado. Coma, dice de benignidad. ¿Qué es la benignidad? Buscar el bien de los demás. Hay personas que son chismosas en nuestra iglesia y en nuestra familia, que solo hablan para dañar, para tocar el honor del otro y para que te enemistes con el otro. El creyente, cuando tiene una información, debe ser sabio. ¿Para qué? Para edificar, no para dañar. Dice, vístete de benignidad, de humildad. Mire, todo lo que te lleve a la humildad, a pedir perdón, a agachar la cabeza, es lo que Dios quiere. No, que me pida perdón, si no yo no le hablo. No, que sea el primero porque me ofendió. No, que me pague primero porque si no, ¿cómo yo le ayudo? Queridos hermanos, el Señor Jesús dijo que 2 cosas debemos aprender de Él si Él está en nosotros, y es humildad y mansedumbre. ¿Saben cuál es el puesto donde uno aprende en la iglesia más humildad y mansedumbre? Cuando usted lo entiende, cuando es pastor, cuando es anciano, cuando es diácono, porque a uno se le quitan las ganas de seguir para adelante. Es en serio. Pero uno que tiene que decir, Señor, pues nada, ¿qué puedo hacer? Seguir porque uno tiene que mirar a la cara y decirle, hermano, te amo mucho. Así uno quisiera, es como cantarle en la tabla. Humildad, mansedumbre. Tercero, paciencia. ¿Saben qué significa? Es parado y estar ahí. Hoy, mañana, pasado. Los únicos que tenemos un llamamiento irrevocable al servicio de Dios son diáconos, ancianos y pastores y miembros de una iglesia. Es un llamamiento irrevocable. ¿Por qué? Porque fuimos elegidos de Dios. Tú eres un elegido de Dios. ¿Te ves como un elegido de Dios? Analízate, examínate, dice Pablo. ¿Esta es tu vestimenta? Porque tú puedes venir bien vestido, corbata, y ser arrogante, prepotente, orgulloso, miserable. Primera de Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Y miren lo interesante de este texto. Dios no solamente escogió a sus hijos en la tierra, Dios escogió ángeles que le sirvieran en el cielo y que no van a fallar. Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Miren lo que Pablo está diciendo. Yo soy escogido de Dios como cualquiera que se siente en la iglesia y es un escogido de Dios. Bueno, ¿cómo se viste el escogido de Dios? Santo, amado, entrañable, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Aquí nos vamos a examinar si somos elegidos de Dios o no, porque podemos ser una falsificación. El otro día fui a comprar unos tenis a Juan David y hay unas falsificaciones que valen 75,000 pesos. Obviamente son falsificaciones. Dicen hasta el nombre de la marca. ¿O no, Dávila? Son igualiticos. ¿Qué lo diferencia? El precio. La falsificación en la iglesia también está identificada por el precio. ¿Sí sabían eso? El que es verdadero, Cristo pagó por él. El que no costó ni un peso. Es simplemente cizaña sembrada por el diablo acá. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. Queridos hermanos, hoy debemos reconocer que si tú ves la obra de Cristo en tu vida, ¿cómo, Señor? Es que yo quiero recalcar, porque a veces uno piensa que, ay, no, es que yo sé que la salvación no se pierde. Y si hablamos de la transustanciación también, y de la inmanencia de Dios también, y de la... Esas palabras son difíciles, ¿sí o no? Eso es teología. Y saben, los filósofos paganos también lo saben, y los teólogos paganos también lo saben. El creyente, cuando se examina, ve que es santo, amado, misericordioso, bondadoso, humilde, manso, paciente. Y eso se forma en toda la vida. Y hoy tenemos que reconocer, mis amados hermanos, que si estamos aquí y vemos a Cristo, es porque Él nos eligió a nosotros. Y no nosotros lo elegimos a Él. Nosotros no le amamos a Él primero, Él nos amó a nosotros. Porque Él nos amó como nadie ama en la vida. Todos nosotros nos amamos porque sentimos maripositas en el estómago. Es en serio. Nos gustó, nos agradó, algo nos atrajo y nos llenó el cerebro de dopamina, serotonina. ¿Cuáles son las 4 hormonas de la felicidad? Y cuando usted está lleno de eso, usted hasta un gurre lo ve tonto hermoso. Su príncipe azul y todavía sigue siendo sapo. Dios nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Salmo 53, 2. Dios ha mirado desde el cielo a los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. ¿Qué hizo Dios? Un chequeo por toda la humanidad de todas las épocas. ¿Alguien busca a Dios? La Biblia, ¿saben qué dice? No hay uno. Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sin embargo, la declaración de Efesios capítulo 1, versículos 3 dice: demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a su Hijo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios es el que elige, mis amados hermanos, y Pablo está diciendo acá: yo iba para Damasco a hacer la obra de los fariseos, de los religiosos, de los que están sin vida, enemigos de Dios, están sin Cristo, persiguen a Cristo. Pero Dios me eligió a mí. Él tumbó a todos los que iban a Damasco, pero solo uno escuchó. ¿Por qué ese uno escuchó? Porque había sido elegido por Dios. Pablo, frente a sus acusadores, presenta su culpabilidad. ¿Saben por qué estoy yo aquí y ustedes me acusan? Porque soy un elegido de Dios. Queridos hermanos, hoy tal vez tú estabas ocupado en medio del día a día, de la angustia de esta vida, de tus sueños que te han perturbado, de tus anhelos. Tal vez hoy estás por ahí, preocupado de hacer más plata, de hacer empresa, de triunfar en tu matrimonio, en tu hogar. Pablo dice acá, y yo no quiero, dice ciertamente, no, ¿dónde está el versículo? Ocupado en esto iba, en ser fariseo. Todos los que están ocupados en este mundo y en esta vida están fuera de esta iglesia y fuera de todas las iglesias, están en sus vidas, construyendo riquezas. Miren, las riquezas son tan inciertas. A una querida hermana le han dado una noticia muy triste. Su hija de un poco más de 30 años tiene un tumor en el páncreas. ¿Sabe qué significa eso? Y es un tumor maligno.
cáncer al páncreas. Ella no tiene que buscar la cura, ella tiene que saber cuántos días le quedan. Ella es hija de cristianos, la hermana es hija de cristianos. Su padre o su tío es pastor, ha vivido todo en una iglesia, pero sus hijos decidieron abandonar la iglesia. Y solo ahora que tengo cáncer, ¡ay, ¿dónde estás, Dios? ¿No le parece triste? Trabajando, estudiando por la riqueza, despreocupado de esta vida, y la vida se le va a acabar en poco. Hoy tú puedes tener asegurado tu futuro con materiales, oro, plata, fortuna, casas, fincas, pero en un abrir y cerrar de ojos te las pueden robar, quitar, todo puede desaparecer. ¿Y qué será de tu vida? En medio de lo que Pablo estaba haciendo y estaba ocupado, era su dignidad, su bienestar, el Señor lo tumbó y le permitió escuchar, porque él era un elegido de Dios. Y hoy tal vez tú estás ocupado en tu día a día, en tu vida. Hoy te digo, escucha la voz de Dios. Dios le dijo, y vamos a Hechos 26, versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua, acá dice hebrea, en otras versiones, esto es curioso, dice arameo, y en otras versiones dice su lengua natal. Cualquiera de esas acepciones se pueden hacer. Al final era hebreo o arameo. Yo les voy a decir algo, en los tiempos de Pablo ya casi el hebreo no se hablaba. Lo más seguro era que era arameo. Dice en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Queridos hermanos, miren, tenemos que aprender algo. Cuando tú te emocionas tanto por esta vida y piensas que tu vida es hacer riqueza, estabilidad, honor, dignidad, miren, es triste. Algunos no están aquí porque están buscando el pan del cuerpo, no el pan de la vida. Algunos no están aquí porque están me voy a casar, voy a sacar un título, estoy esforzándome en esto. Están ocupados en sus cosas. Dios quisiera que escucharan tal vez su nombre. Juan José, ¿por qué me persigues? Porque estar ocupado en las cosas del mundo, sin Dios, sin buscar el reino de Dios, la gloria de Dios, que santo sea el nombre de Dios, es perseguir a Cristo también. Y no estoy siendo exagerado. El Señor Jesús dijo, quien no es conmigo, contra mí es. ¿Por qué me persigues? Si Jesús no ha salido a tu encuentro para decirte que te ha elegido, yo quiero que tú sepas que eres un enemigo de Dios, y enemigo de su iglesia, y enemigo de su reino. Amados hermanos, la elección es de Dios y su búsqueda es efectiva al 100%, y todos los elegidos, ni uno solo se perderá. Juan 17, 11 al 12. El Señor Jesús, estas son palabras del Señor Jesús. Dice, y ya no estoy en el mundo. Juan 17, 11 y 12. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Y yo quiero parar aquí porque miren, queridos hermanos, no hay un texto en la Biblia, no hay uno solo, de una fe individual como un hongo. Usted no es el pitufo de esta historia. ¿Se acuerdan que los pitufos son que vivían en una ciudad de honguitos? La fe es colectiva, comunitaria, te da una familia. ¿Y qué días yo a una persona que estimo mucho, yo le decía, le invité para predicarle el evangelio, lo invité a almorzar. Y yo le decía, si tú no tienes una familia en Cristo,
Así tú digas que eres cristiano, no lo eres. Porque todo cristiano es añadido a una familia local. Y solo escucharás si el Señor lo eligió. Jesús dijo, ya no estoy en el mundo, porque Él le dijo, yo me voy del mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Oiga, ¿acá hay algún Judas? ¿Saben cuál es la característica del Judas? Es que siempre siente culpabilidad de todo. Él se sintió culpable de que la mujer rompiera el frasco. Ay, se hubiese vendido para los pobres. Se sintió culpable cuando Jesús le dijo que lo iban a matar y crucificar. Entonces, ¿cómo te van a matar y lo crucificar? Yo lo entrego, él dijo. Pero por 30 monedas de plata. Cuando lo vio entregándose a la cruz, él sintió tanta culpa que dijo, no, mejor me muero. El problema de Judas es que se comportó siempre como un religioso y fue a los religiosos. Pablo le dice a Festo, Agripa y Berenice, yo soy elegido. ¿Quién soy? Elegido de Dios. Segundo punto, llamado por Dios. Los elegidos son llamados por Dios. La palabra de Dios les tiene que afectar, la palabra de Dios les tiene que carcomer. Todos cayeron a tierra, solo uno respondió, Señor. ¿Se acuerdan? Hechos 26. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Queridos hermanos, dice, para que seas ministro y testigo. O sea, la palabra ministro, acá nosotros la tenemos como importante, ¿no? El ministro del evangelio. ¿Quién es el pastor? Ay, sí, ¿verdad? Ministro. El ministro en las cortes, que es los que tienen poder político, económico. Acá la palabra ministro es siervo, o que sirve. Testifica con su vida, pero sirve también en la iglesia. Yo no puedo decir, es que creo en Cristo y pastor, no cuente conmigo, o si sabe contar, no cuente. ¿Qué es más importante, queridos hermanos? La única razón de nuestra existencia, de nuestra estadía aquí, es que somos embajadores del reino de Dios. Y debe llamar nuestra atención que los elegidos en el inscrito de la vida en su tiempo son llamados. Y el que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, dice la Escritura, Apocalipsis 20:15. Y aquel que está inscrito en el libro de la vida, dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23 al 24, dice el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, Dios eligió y Dios llamó. O sea, nosotros no nos vestimos de elegidos. El que nos viste es Dios. Aquel que comenzó la buena obra la está perfeccionando. Nosotros no somos enanos. Y no estoy hablando para poder ofender a ninguna persona bajita. Sabemos que el enanismo no es algo normal. Y cuando estoy hablando de enanismo son personas de menos de 1 metro. Sabemos que es por la condición de ser pecadores. No hay enanos espirituales en la iglesia. Quien fue ya escogido o elegido es llamado por Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Él escucha la voz de Dios, no escucha mi voz.
La razón es porque el Señor mismo, nuestro Señor Jesús, se tomó una tarea. Es que usted nos dice, ay, es que eso le pasó a Pablo. Si Dios me llamara, si Él me hablara, si yo le escuchara. Busquen Lucas 19 al 10. Dice la palabra, porque el Hijo del Hombre, Lucas 19, 10. Ya me va a tocar cambiar de gafas. Porque el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre, Caleb? Emanuel Caleb Dueñas Martínez. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Julieta, ¿quién es el Hijo del Hombre? El Señor Jesús. Es el título que se usa aquí. Es el Señor Jesús. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos y cada uno de los elegidos, de los inscritos en el libro de la vida, un día escuchan la voz de Jesús. Y dejan sus ocupaciones y lo que estaban haciendo para ser llamados ministros y testigos del reino de Dios. ¿Se entendió? Esto no es cuestión de títulos dentro de la iglesia. Dios nos ha dado dones y talentos para ejecutarlos dentro de la iglesia. Quien no ama al prójimo a la manera de Dios terminará solo y lleno de animales de compañía. O en su finca o en su casa, pero solo así. Quien es un hijo de Dios aprende a amar al prójimo y a Dios con toda su fuerza, con toda su mente y con todo su corazón. Y tiene una familia en Cristo. El llamamiento es una realidad que experimenta todo aquel que ha sido elegido por Dios, porque Jesús mismo lo busca y le habla al corazón. Ezequiel 34:12, como un pastor vela por su rebaño, el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Nuevamente, Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y como pastor es salvo por él, la fe viene por el oír. O sea, si usted no escucha la palabra de Dios, es que usted puede pasar todo el día feliz escuchando música, podcasts, historias. Hasta hace poco me enteré que Spotify tenía podcasts, pero de tanta barbaridad, yo no. Sí, relatos. Los podcasts son relatos. Te los dicen bajitos, alticos, pasitos que tú quedas, uy, sí, estas historias, a veces de amor, a veces de infidelidad, a veces de viajes, a veces de tantas cosas. Oiga, escuche las historias del reino de Dios, el evangelio, que son las buenas noticias. 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Saben qué dice Pablo? Entre los cuales yo soy el primero. Al que Dios elige, Dios está buscando porque los llama. Por eso cada una de nuestras experiencias, como Dios nos llamó, es personal e individual. Esa no convierte. Pero todos llegamos a una conclusión, es que Dios me habló. A veces uno ha estado por años en la iglesia y un día uno dice, oiga, de verdad, yo soy un fariseo. Llevo 20 años en la iglesia y nunca había escuchado la voz de Dios. Nunca había escuchado la voz de Jesús. Es Dios quien eligió y a su tiempo llama eficazmente. 1 Corintios 1, 22 al 24. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los gentiles ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así como judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Les pregunto, ¿escuchan la voz de Dios? Es interesantísimo porque usan la figura del pastor con las ovejas. Y si acá hubiera un pastor de ovejas de esas que hacen
sabe que el pastor le habla a una oveja y la oveja le escucha. Sus ovejas reconocen, esos animalitos reconocen la voz de su pastor. ¿O no es así, anciano Rafael? Hay pastores de esto que hacen cush, 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 y estas ovejitas saben qué te está diciendo él. Un hombre malvado, un hombre que está ocupado en sus cosas, buscando fama, prestigio, poderes religiosos o buscando su felicidad, su bienestar. ¿Saben cómo lo llaman hoy? Es que estoy en pos de mis sueños. Pero son sueños mortales, efímeros, que no dan nada. Solo mírenla con tristeza. A veces uno mira, y yo he escuchado a jóvenes, ay, yo quiero ser como James, pero ¿qué piensan? En su fama, en su gloria, en su dinero. Pero miren su vida, divorciado, un hombre sin vergüenza, un hombre libertino, sin respeto a nada ni nadie. Hubo una época que no lo convocaron a la selección. ¿Por qué? Porque era orgulloso y prepotente. Se creía la última Coca-Cola que había en el desierto. Como, si me quieren así, bien, y si no, no. ¿No les parece triste una vida así? Ese es el éxito que ofrece el mundo. Los hombres malvados solo buscarán fama, prestigio, poderes. Usan aún la iglesia y la oración muchas veces para alcanzar sus metas. Si tú dices ser de Dios, compórtate como tal, sé como tal, porque si no el Señor saldrá de pronto algún momento y te dirá, ¿por qué me persigues? O peor, cuando abras los ojos y hayas resucitado, te diga, no te conozco. Solo eras un fariseo que ocupabas la silla en la iglesia. Dios al que eligió, llama. Y para llamarlo lo busca personalmente. Y le hace caer en cuenta que está ocupado en sus ocupaciones persiguiendo a Dios, a la iglesia. Y Pablo le dice a Festo, Agripa y Berenice, ¿quién era él? Un elegido de Dios, un llamado por Dios, un regenerado por Dios. Miren, queridos hermanos, para que usted cambie la importancia de su vida, para que usted entienda que hoy, domingo, tiene que llegar a las 10 de la mañana porque en su iglesia lo convocaron para que aprenda de Dios y deje el sueño, la pereza o lo que tenga que dejar. Usted tiene que haber nacido de nuevo. Tener un corazón nuevo. Comprender que esto no tiene que ver contigo, sino con Dios. ¿O no es así? Miren, es más allá de un reseteo. Porque uno habla en el computador, ay, todo está funcionando mal, hágame un reseteo del computador. ¿Y qué es? Sacar el Windows, meterle otro Windows. No, acá se necesita algo totalmente diferente para poder responder afirmativamente al llamado de Dios. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús llamó a un hombre y le dice, ¿me sigues? Y él, ¿qué le dijo? Me acabo de casar. Oiga, qué cosa más noble, ¿no? Es que, Señor Jesús, me acabo de casar, necesito un año sabático, necesito disfrutar de mi mujer. Es lo que le respondió él. Llamó a otro y que le dijo, acabo de comprar una yunta de bueyes y necesito probarla. Es como el que dice, no señor, este domingo no puedo porque me salió un negocito. ¿Se acuerdan que hay otro que llamó a 3 y los 3 tuvieron perfectas excusas humanas para no ir en pos de Dios? Ahora, ¿ese es un llamado eficaz? Claro que sí. Y les voy a decir por qué. Porque Dios llama a toda la gente. Porque Dios no ha venido para condenar al mundo, sino para salvar al mundo.
¿Cómo? Por la predicación del evangelio. Pero solo si usted se compromete, solo si usted puede obedecer, es porque usted escuchó la voz de Dios. Y para que usted escuche la voz de Dios, tiene que pasar un milagro. Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El elegido es buscado, el buscado es regenerado. ¿Qué necesita? Un reinicio no de Windows, sino de su mente, de su corazón, que le cambie, que él vea el reino de Dios. ¿Usted se imagina? Usted está dejando toda su vida por lo material, por lo que se acaba. A veces lo dejamos por una mujer, por un hombre. Ay, no, es que yo la amo, él me ama. Oye, es impío, es impía. No, no importa, yo lo convierto. Y llevan años convirtiéndole y nada que se dobla. Ni el hada cadabra le va a servir. Pero el que escucha la voz de Dios es porque nació del agua y del Espíritu, y él ya no mira las cosas como son, sino como tienen que ser, como las que Dios dice en la fe. Ve el reino de Dios, ve que es necesario invertir en el reino de Dios, adorar al Señor. Miren, queridos hermanos, esto no es cuento mío. La razón de nuestra vida es el reino de Dios, la iglesia, la presencia de Cristo en medio de nosotros. Si Él no te habla al corazón, tú no me entenderás. 1 Pedro 1:23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. 1 Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo lo que Él hace justicia es nacido de Él. Yo creo que leí mal y ustedes no me entendieron. Vuelvo y leo. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ahora sí se entendió, ¿cierto? Tú no puedes decir, soy cristiano, ay, este domingo tengo pereza. Pastor, el próximo domingo sí cuente. Bueno, si hay ágape, ¿cierto? Dios no solo con Pablo, sino con todos los elegidos, los busca, los regenera, porque todos tenemos un propósito dentro de su reino. Y nadie que ha sido llamado para salvación se va a resistir, porque su llamamiento es irresistible y es irrevocable, porque tiene oídos para oír. ¿Cierto, Camilo? ¿Saben por qué me escuchó? Porque tiene oídos. Si no tuviera oídos, no escuchara la voz humana. Es que Dios es el que nos puede cambiar. Miren, querido hermano, no se esfuerce por cambiar. Diga, Señor, es que no me puedo comprometer porque no cambio. Renuncia a querer cambiar. Abandónese a Cristo, corra a Cristo. Dígale, Señor, mire lo miserable que soy. La salvación no es por obras, pero al que Dios salva lo regenera y le da diligencia para buscar la obra de Dios. ¿No les parece extraordinario? Ama las cosas de Dios. No hay ningún perezoso espiritual. Santiago 4, versículo 7. Aquí van a entender. Recuerden, la salvación no es por obras. La vida cristiana tampoco. Pero Dios nos da el deseo, el anhelo de ser diligentes en todas las cosas que a Dios le es justo. Someteos pues a Dios. ¿Qué tenemos que hacer como cristianos? Someternos a Dios. ¿Qué significa someterse a Dios? Ser humilde y manso. ¿Quién no se somete? ¿Quién no es humilde y quién no es manso? El orgulloso, el que se justifica, el que se resiste a Dios. Pero Santiago dice, someteos pues a Dios, resiste al diablo. Pero a veces nosotros nos resistimos a Dios y nos sujetamos al diablo. Mire, es sencillo. La tentación está ahí y uno, ay, no, es que eso me gusta tanto.
Efesios 6:11, revestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. El diablo nos tienta todo el tiempo. Efesios 6:13, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo hecho todo, estar firmes. Oigan, queridos hermanos, Dios nos regenera, pero no nos dice que en la regeneración todo va a ser fácil, que usted será un monje comprometido. Señor, ya estoy santificado. Y estoy... No, usted tiene que someterse a Dios, resistir al diablo. ¿Eso qué implica? Compromiso, devoción, esfuerzo. 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Oiga, si Dios es todopoderoso, ¿por qué sencillamente no me cambia? ¿Por qué no me quita esos deseos malvados, esa negligencia, esa pereza espiritual que tengo para las cosas de Dios? Oiga, porque Dios quiere y ya te dio todo lo necesario para que seas un buen siervo o ministro de Dios y luego testifiques, oiga, es que Dios me capacitó y ahora yo puedo servir. Pablo era luz y sale en el tribunal donde la oscuridad reinaba. Hechos 26, versículos 17 al 18. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Lo que no sabía Festo, Agripa y Berenice es que Dios estaba haciendo un acto de misericordia con ellos. Los tumbó a todos. Mira, tanto así que dentro de poco Agripa va a decir, oiga, casi que me convences, casi que me persuades. Pero como ellos no escuchan la voz de Dios, solo ven los argumentos humanos. Esto es muy interesante. El mundo en tinieblas necesita no que le vaya bien en la vida. Querido hermano, hermana, todo es para bien. Si hoy me dijeran o te dijeran o le dijeran a algún familiar tienes cáncer, no te eches a morir. Miren, nadie desea cáncer, Dios me libre, yo no quisiera tener cáncer nunca. Morir de otra cosa tal vez, pero es que el cáncer es muy triste, pero el cáncer es la única enfermedad que te prepara para morir y morir bien con Dios, hacer tus cuentas. Es como te dicen, tienes cáncer de páncreas. Te dicen, tanto tiempo vas a vivir aproximadamente. Arregla tus cosas. Y aunque a usted le parezca duro lo que yo digo, es lo mejor que le puede pasar a un hombre o a una mujer, porque se arregla con Dios. El que no es de Dios, ¿qué va a hacer? Se va a llenar de dolor, tristeza, clamor, porque a mí, ¿qué hice de malo? ¿No sería chévere estar a cuentas con Dios cuando nos llame? A veces vivimos así, a tientas y a locas. ¿Qué tal uno sale y lo atropelló y uno no le pagó al que le debía? O se peleó con... Miren, ¿qué días? De verdad, es en serio, estoy pasando... No sé si mi mamá me está escuchando o no, pero a ver, mi mamá es un poco cansona. Entonces me llama. Y al rato me vuelve y me llama. Y al rato vuelve y me llama. A veces hablamos 7 veces al día y a veces yo honestamente me canso. Y ese día me cansé en mi humanidad. Y no le respondí muy bien, mamita, es que estoy tratando de hacer esto. Ah, es que ya no me quiere, que no sé qué. Bueno, mamita, como tú digas. Y colgó. ¿Y ustedes creen que yo podía dormir o que podía seguir con lo mío? Mi mente estaba. Tanto así que, como no podía ir a trabajar, me acosté un ratico y me dormí. Y me soñé que mi mamá se murió. Uy, me levanté y la llamé. Mamita, acá estoy. Ahí estaba la señora, no se había muerto. ¿Ustedes imaginan si se hubiese muerto, qué hubiese pasado conmigo? Por ser falto de paciencia. Miren, esas cosas yo no se las deseo a nadie. Pero cuando tú tienes la oportunidad de arreglar tus cuentas, de prepararte, de estar todo en paz, eso es maravilloso. No hay una edad idónea para morir, pero hay que estar listos para morir. Hoy, mis amados hermanos, yo quiero que ustedes consideren algo. Pablo está tranquilo, porque sabe que Dios lo regeneró para escuchar su voz. Él está haciendo la obra de Dios.
Esa es la razón de su vida. Miren lo interesante de estos dos últimos versículos, porque hay un cambio de condición y de dueño. La Biblia dice que todos los que están sin Cristo están en oscuridad. Eso es una condición, la condición de este mundo. En este mundo están buscando placer, excitación y bienestar. Evalúelo. ¿Por qué una persona saludable, con su familia bien, con su trabajo, con sus estudios, tiene que ir a buscar cosas que lo exciten y que busquen un placer por encima de lo natural? Porque están en la oscuridad. Así es sencillo. Nada los llena, nada. Mire, el adicto no lo llena ni uno, ni dos, ni tres de lo que se inyecte, fume o tome. ¿Por qué razón? Porque está buscando cosas sin Dios. El que está en Dios ya no está en la oscuridad, tiene que estar en la luz. Entonces, Dios a través del Evangelio nos cambia de condición. Ya no estamos bajo la oscuridad, sino bajo la luz de su palabra. Y nos cambia de dueño. Porque los que están bajo la oscuridad están bajo la potestad de Satanás. Por eso ellos no escuchan la voz de Dios. Vamos a orar. Y el otro le dice, vamos a tomar. ¿Qué escuchó el individuo? ¿Al angelito o al diablito? Leo nuevamente para que no vean que estoy usando mal la escritura. Hechos 26, 17 al 18. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Condición: de la potestad de Satanás a Dios, dueño, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amados hermanos, hoy los que están en Cristo serán como Pablo, tendrán la sabiduría de Pablo, la resiliencia de Pablo, son hijos de Dios. Hoy yo te pido que escuches el Evangelio. No pierdas la oportunidad de consagrarte, de arrepentirte, de confesar de tus pecados. Sirve a tu Dios, sé instrumento de salvación. Estamos en las manos de Dios y Él nos usa. Él nos eligió, llamó, regeneró para que nosotros seamos sus ministros, para que nosotros seamos sus siervos, sus testigos. Hoy tú puedes contar años de vida hasta la eternidad y por la eternidad solo si estás en Cristo. Si no, tu condición es oscuridad. Tu padre es el diablo y te espera un caluroso infierno por la eternidad. Amén. Pongámonos en pie, vamos a dar gracias al Señor. Amado Dios, te ruego en el nombre de Jesús que tu palabra no vuelva vacía. A los que están en este lugar, a los que nos escucharon, Señor, a través del YouTube, de las redes sociales, te ruego, Padre, que obres en nuestro corazón para que los que ya estamos en Cristo seamos diligentes en hacer las cosas que te agradan a ti, lo que tú llamas justicia, santidad, piedad, misericordia. Y si hay alguno, Señor, aquí que no cree en ti, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que le des la fe, que le regeneres, Señor, para que se aparte del mundo, de la oscuridad, del dominio de Satanás, para que no destruya su vida en eso que llama sueños, sueños del mundo, efímeros y que se acaban. Hoy, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia. Y gracias porque hoy, Señor, estamos llenos de ti, llenos de tu Espíritu, de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.